Hola, ¿cómo están? Ya estamos a 27 de julio, han pasado algunos días de nuestro último video. Ya han pasado varias cosas en la carrera presidencial del año 2025. Bueno, prácticamente ya tenemos la parte final, la tanda final. Los candidatos ya más consolidados y definitivos que al parecer serían Janet Jara, José Antonio Cast y Evelyn Matei. Parisi no aprendió, no logró tomar una posición hegemónica de centro, desde la derecha hacia el centro. Se mantiene con cierta persistencia, quizás se está guardando. Y lo mismo Kaiser, que ha mantenido su actitud confrontacional, en una espera más bien o en un intento de mantener su voto duro intransigente ahí, su 7, su 8% ahí, aguantándolo para llegar a primera vuelta y poder con esa cifra negociar eventualmente un desembarco, ya sea en una candidatura o ya sea en un eventual gobierno. Pero vamos a partir este video hablando de la señora candidata Janet Jara, una mujer bastante sorprendente que ha ido mostrando ciertas habilidades básicamente de personalidad y de carisma, eh, y que esta semana ha sido objeto de varios comentarios. Por una parte, por ejemplo, destacamos el comentario de Joaquín Lavín, que habló de la emoción como aquel elemento que a partir de las candidaturas presidenciales del año 2000, 1999 y la campaña de segunda vuelta del año 2000, se dice que desde entonces la emoción, en una especie de panorama marquetero, ya la emoción pasó a dominar al votante. Y que sobre todo la emoción también es un elemento que decide la votación de un votante que no se encuentra precisamente ideologizado. Esa es la gran gracia que tiene la emoción, como clivaje que movilice a unos y a otros a votar y al mismo tiempo movilice a votar por una candidatura u otra. Muchos han hablado que la emoción presente detrás de la votación de Kast es de la indignación y la rabia, la presente de Janet Jara en particular es la simpatía que ella despierta como persona, como mujer de 51 años o 50 años, la cual se parece, ocupando los mismos parámetros que hemos ocupado en otros videos anteriores, ocupa este espacio psicológico dentro del encuadre del chileno como esta tía muy simpática que ha sido empleada pública toda su vida y que ha trabajado en el servicio público toda su vida, entonces conoce el servicio público, lo maneja muy bien, y tiene cierto oficio, y al mismo tiempo considerando que el servicio público en Chile no es no estamos hablando de un empleador pequeño, no estamos hablando de un empleador que tenga 100.000 personas en su lista de empleados, sino que estamos hablando de 1 millón de personas que está siendo contratada en planta, en contrata, bajo el estatuto administrativo o bajo otro tipo de estatuto, los soldados, la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Gendarmería, un universo de personas a la cual Janet puede arrogarse a sí misma que tiene un alto conocimiento de cómo funciona el sistema. Y ahí hay una ventaja que se ve consolidada con su simpatía. Porque una cosa es trabajar desde la empresa privada hacia el Estado y otra cosa es trabajar desde el Estado por el Estado. Se requiere cierta simpatía, se requiere cierta personalidad para mejorar, ¿cómo decirlo?, los cambios que quisieran hacerse desde el Estado dentro del mismo Estado. Cuando cambian las administraciones municipales, que fue lo que le ha pasado a Desbordes en esta ocasión, uno se encuentra con una cantidad de funcionarios públicos enorme que no son de tu misma simpatía política. Y comienza un proceso de transición, el cual hay que tener mucho tacto, hay que tener buenas migas con los dirigentes sindicales, en donde hay que llevarse muy bien con todo tu personal de la municipalidad, porque hay unos en planta, hay otros a contrata, hay otros que se encuentran en horario, hay otros que están subcontratados por fuera, etc. Hay unos que son amigos del funcionario que lleva 50 años ahí, hay otros que son enemigos del funcionario que lleva 50 años ahí. Y todos esos balances son algo que si uno quiere poner al Estado en forma, en este caso a la municipalidad en forma, se requiere un procedimiento táctil en cuanto al recurso humano propiamente. Y ese conocimiento no lo parece tener Kast.
no lo parece tener tanto Matei. O sea, Matei puede tener la experiencia, puesto que ella ya vivió un proceso de transición, toda vez que fue ministra del Trabajo del primer gobierno de Piñera, eh, del 2009, la época concertacionista, hasta el 2011. Ese año de transición cegado por el terremoto, pero lo vivió. En cambio, Kast no sabe lo que es llegar a un Estado, llegar a la infraestructura humana del Estado, a decirles, bueno, desde ahora los valores pasaron de ser esto a pasar estos otros. Esa tarea nunca la ha hecho Kast, no tiene labor más allá de la meramente parlamentaria. Y eso es un punto que se está destacando mucho en la crítica, se está destacando mucho en las opiniones de los comentaristas políticos, de ir descubriendo ciertas desventajas que está teniendo Kast, ahora que ya entramos en tierra derecha, y al mismo tiempo él tiene que pasar de hacer una campaña basada en las redes sociales, basada en su supervivencia como opción presidencial, a una campaña en donde él tiene que nosotros tenemos que observar las virtudes del que sea presidente o que Jara sea presidente. Y en ese juego, Jara ha demostrado mantener un conocimiento en torno al funcionamiento del Estado, de ahí su vocabulario siempre muy sosegado, poco conflictivo, a veces busca ser un poco chora con estas osadías que tiene, no son chorezas, pero son estas licencias que se toma para agarrar para el hueveo al resto de los candidatos, muy osada en ese aspecto, pero muy propia también de una personalidad que tiene que estar siempre a la defensiva, toda vez que sigue siendo comunista, y por lo tanto los ataques siempre van a ir por esa línea. Entonces Jara, yo he visto ya 3 debates, el Salmon Summit, hubo otro ayer anteayer del Diario Financiero, muy bueno, me gustó mucho el formato, mucho más simple que estos debates de primaria que en verdad eran horrorosos. No, lo recomiendo, el de Diario Financiero de la Cámara Chilena de la Construcción, que fue el día jueves, y Matei se vio completamente envalentonada, muy sólida, y todavía con esta propuesta desde su candidatura de estar al medio. ¿Ah? ¿Y cuál era la frase que ocupaba Matei para estar al medio? Ella señalaba de que este iba a ser un gobierno que buscaría el crecimiento económico con equidad. La equidad tiene un olorcillo a izquierda, y definitivamente tiene un concepto de centro. ¿Ah? La equidad es el equilibrio, y por tanto mantener ese vocabulario dentro de su campaña política, creo yo que por parte de Matei, creo yo que es una fórmula con la cual ella siempre busque detrás de este concepto de la equidad, detrásito viene el de la unidad. Algo se ha visto y cuál es la función de que tu vocabulario como candidata sea el de la equidad, siempre apuntando hacia el centro. Matei no ha perdido esa estrategia, no ha variado, mejor dicho, la estrategia de apuntar al centro. Me gustó mucho el desempeño en su debate propiamente tal, en este de la Cámara Chilena de la Construcción, muy concreta, muy precisa, discutiendo con la candidata Jara sobre quién creó más puestos de trabajo, llevándola al pizarrón. Jara, por supuesto, está muy bien querer agarrar para el hueveo a tus contendores, pero en algún momento se tiene que poner seria. Yo no sé cuándo va a ser el momento en que Jara salga de ese personaje que utiliza muy bien el papel histórico a la defensiva que ha tenido el PC siempre, y comienza a ser una estadista, ¿ah? Porque uno lo que quisiera ver detrás de todos estos candidatos es una cierta figura de carácter pétreo. ¿Ah? Usted va a ser el presidente de la República, sobre sus hombros se cimenta la nación. ¿Dónde está ese límite? ¿A quién no vas a agarrar para el huevo, Janet Jara? Porque me imagino yo que cuando tengas que hablar con las Fuerzas Armadas no le vas a hacer alegorías ni ironías respecto a las bolsas de cadáveres que lanzaban de los helicópteros. Eso es algo que Jara no ha sabido, no ha sabido delinear adecuadamente, y no ha sabido transmitir a la ciudadanía cómo se va a convertir ella en una estadista.
todos la queremos ver más o menos como una estadista porque es muy simpática, entonces no genera anticuerpos, no da susto. En el caso de Kast es completamente lo contrario. Él sí da susto, él sí llega con un discurso muy, estamos sometidos bajo el crimen organizado, somos una nación que se encuentra absolutamente desamparada por parte del propio Estado, la ciudadanía está en crisis, que es un lenguaje muy ¿cómo decirlo? Muy hábil al momento de buscar la adhesión del mes 4 antes de la campaña, de la fecha de la elección, pero no sé si es tan hábil para los momentos ya más críticos, cuando ya tengamos que empezar a aplicar materias duras. En el sentido de salir de los anuncios, ya esto de que todas las semanas lanza un plan diferente, ya creo que una fórmula que no le da para los 4 meses de campaña que aún quedan. Y en ese sentido, Kast está en el desafío de que tiene que variar. Variar, variar sin que su panorama varíe, porque Kaiser va a seguir manteniéndose hasta primera vuelta, Matei evidentemente también, y Jara también. Entonces, sin que exista una alteración de estos factores que le permita adoptar una posición quizás menos beligerante o más liviana, él tiene que integrar un discurso que ya deje de ser tan denunciativo respecto a la situación actual, a un discurso que sea un poco más propositivo, en el sentido, no el propositivo de las propuestas, sino el propositivo de la gobernabilidad. Ahí es donde donde Kast se queda un poco solo, se queda un poco vacío, porque una cosa es decir aquellas cosas que están mal, y otra cosa es decir, bueno, con quién vas a trabajar aquellas cosas que están mal, siendo que no tienes experiencia como candidato en el hecho de llegar a una determinada posición de liderato dentro del organigrama estatal y comenzar a trabajar con gente que es socialista, con gente que es comunista, que es de la UDI, que es de RN de planta. ¿Ah? En ese sentido, ¿cómo lo va a hacer Kast? ¿Cómo va a arribar al gobierno? ¿Cómo va a arribar al funcionariato del Estado? Y lo va a invitar a hacer lo mejor por Chile. Eso es algo que Kast no ha vislumbrado en su campaña. Trajo a Carter. Carter yo creo que siempre es un buen comodín, una persona que mueve muchas cosas, que es muy creativo, que trae muchas ideas, sean efectivas, no sean efectivas. Es algo que Carter tiene, este elemento del funcionamiento de la maquinaria del Estado. Maquinaria del Estado que ahora está en ascuas, o sea, si se libera el sicario sin que alguien asuma la responsabilidad, si el propio director del Servicio de Impuesto Interno no puede pagar sus impuestos adeudados, o sea, ¿de qué estado estamos hablando? Ahora salió la noticia propiciada por la señora Contralora Dorothy Pérez, que hay un atraso de 2 años del empadronamiento digital de las personas que se encuentran recluidas en Chile. Porque faltó la máquina, porque no sé qué, después leí que hubo un hackeo de datos del Instituto de Salud Pública, que al parecer todavía continúa vigente, se incendió el Ministerio de Hacienda durante la semana, se incendió la Municipalidad de Peñalolén. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo vamos a resolver? Matei, dentro de las propuestas que tiraba dentro de este debate, era la fórmula de continuar haciendo lo mismo, ¿ah? Pero con un acento un poquito más fuerte hacia el crecimiento económico, hacia la eficiencia y hacia la eficacia. Buscar dotar a las jefaturas de herramientas que permiten el mayor control de las cosas que hacen los funcionarios estatales. Como con esta idea corporativa rígida que está detrás de las empresas propiamente tal. Aquí hay que apurar la marcha dentro del mismo Estado y con esto vamos a solucionar muchas cosas porque vamos a destrabar la permisología, porque vamos a permitir el crecimiento económico, la inversión extranjera, y vamos a controlar qué pasa en las aduanas y en los puertos, pero, pero, pero con una propuesta que es más de lo mismo. O sea, el plan Piñera eventualmente hubiese tenido el mismo programa de gobierno que Matei, y Matei aún no es capaz de adquirir los contornos de un personaje mítico. Y con personaje mítico no quiero decir legendario.
Simplemente me estoy refiriendo a ese personaje simbólico. ¿Dónde está el simbolismo de Matei? Esto de que se pone chora y agarra chuchada a la gente es algo muy interesante. A mí me parece que es un área del personaje que puede explotar más. Claramente esta bifurcación, por un lado está la tía Evelyn que hace tortitas y toca piano, y por otro lado está Matei, que es la persona dura y facha. Algo que no resultó, que le hizo pagar muchos costos porque disociaba a su propio personaje. Y yo creo que quizá la UDI la contribuye mucho dejándola sola, sin, sin mandarla, sin tener a Rodrigo Galilea, que es el peor presidente de RN que a alguien se le puede ocurrir. Un hombre sin energía, sin pasión, lánguido, sin ironía, sin disfrute por la vida. No, es un buen alto nomás que tiene plata y que tiene una constructora. Y que fue intendente por el Maule en la época de Piñera, y bueno, ese es su... y así allá, y así allá, el señor Galilea vale callampa, por favor nunca más lo pongan ahí, y pongan a alguien que sí mueva las manos. Alguien como Chaguán, por ejemplo, que debe estar en el exilio absoluto, muy enojado con Matei, pero señora Matei, llegó el momento de pedirle disculpas a Chaguán, ponerlo en su comando y empezar a movilizar esta candidatura, porque se está creando una ventana de oportunidad. Que la ventana de oportunidad, ¿cuál es? Que estamos pasando a una siguiente fase. Axel Calliz, comentarista de Sonar, de Radio Sonar y de Canal 13, de los Luxi, decía algo muy interesante, o sea, no decía algo muy interesante, decía, las presidenciales son 4 cuartos. El primer cuarto ya pasó, que es como la inscripción de las precandidaturas de primarias. El segundo cuarto es la primaria hasta ahora, que estamos en la mitad. Y ahora vamos a ir hacia el tercer cuarto, que es de aquí hasta la primera vuelta, y luego finalmente el cuarto cuarto, que es toda la segunda vuelta. Entonces, como estamos en una nueva fase que va a comenzar ya oficialmente a partir del 11 de agosto, los personajes tienen que adaptarse. Yo creo que en ese sentido tienen que tomar una envergadura diferente, volverse figuras de carácter nacional, salir de los temas locales, salir de las canchas chicas y comenzar a tirar, a acordarse que Chile tiene presencia antártica, a comenzar a acordarse de Isla de Pascua, de Juan Fernández, del extremo norte, de Bisbiri, de Puerto William, alcanzar esa extensión eh, eh, que es la que se espera de un presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente de la República chileno es una figura portaliana aún que sigue viviendo en la memoria como un superhombre o supermujer. Entonces, en ese sentido, se requieren más capas de profundidad en todos los candidatos. O sea, ningún candidato satisface hablar bien en relaciones internacionales, hablar bien en Fuerzas Armadas. O sea, más que satisface, no presenta contradicciones hablando de relaciones internacionales, hablando de las Fuerzas Armadas, hablando de seguridad pública, hablando de crimen organizado, hablando de economía. No tenemos un candidato que en estos 5 puntos, que son hablando de empleo, que en estos 6 puntos presente una cosa que uno diga ya, o sea, este tipo la va a hacer, o esta galla lo va a hacer, y al mismo tiempo la gente va a votar por eso, porque son ideas sensatas. No es minar la frontera con 10.000 bombas antimina o antitanque. No, todos tienen destellos de ciertas cosas. Matei obviamente tiene una propulsión mucho más hacia el crecimiento económico, le creemos porque detrás de ella hay un equipo de economistas muy prestigioso. Sebastián Edwards, no, por favor, ese tipo, sáquenlo, porque cada vez que habla como que tira aletazos a cualquier parte. Muy impreciso en su forma, muy fuera del país en el que vivimos. Bueno, de hecho vive en California. Cast tiene un muy buen equipo de seguridad, equipo en el cual uno puede decir no es que hayan hecho muchas cosas, pero se ve al menos que un equipo que tiene ideas sensatas, que esto de escudo fronterizo, o sea, no dejar entrar a Chile a alguien que no conocemos su identidad, me parece del mayor sentido común de la existencia. Pero claro, tú lo llevas a economía y no hay tantas propuestas económicas, no sabe mucho qué hacer con el empleo, no sale del lugar común.
Jara, por supuesto, tiene muchas ideas de cómo tiene que ser la equidad social, cómo tiene que ser el desarrollo del presupuesto de las personas, que hay que salir de la pobreza. Las prioridades del corazón social chileno las tiene sumamente claras. O sea, eh, Chile es una nación la cual inmensa parte del presupuesto nacional la destina a transferencias sociales. O sea, es plata que llega al Estado y el Estado pasa directamente a las personas en un montón de beneficios sociales, de subsidios, subsidios por el arriendo, subsidios por construcción, subsidio por el invierno, subsidio por las clases, subsidio por fiestas patrias, subsidio porque alguien se casó y cumplió 50 años de matrimonio. Hay bonos y bueno, infinidad, bueno, la gratuidad universal de la universidad, de FONASA, eh, una, una, eh, una, una cantidad de recursos gigantesca que no está funcionando bien. Que, no, que estas transferencias directas que de alguna u otra forma como que se difuminan, como que son medias falsas en algunos casos, como que el mismo caso de la licencia falsa de 25.000 personas, o bien gente que no cumple los requisitos del registro social de hogares, tiene acceso a este tipo, porque básicamente miente. Entonces, ahí hay como un problema, porque por ese forado se nos están yendo 8.000 millones de dólares al año. Entonces, Jara muy consciente que las necesidades existen, pero ¿cuál es la solución a esas necesidades? Eso es lo que la señora candidata todavía no ha podido reflotar, un poquito acosada por el Partido Comunista, que le quiere hacer acordar todos los días que es comunista, como si ella tuviese que tatuarse el PC en la frente. Y todos sabemos que ella es comunista, pero en verdad no es tan comunista, porque si fuera comunista, tendría alguna posición respecto a Allende, tendría una posición respecto a lo que hizo Altamirano, Corbalán, Bolodia, pero no, ella es una comunista, una neocomunista de los 90 hacia adelante. Hay unas fotos ahí en redes sociales con Gladys Marín, yo no sé si serán ciertas o no, porque pueden ser ya creaciones de la inteligencia artificial, pero Jara no es elitista. Y eso es una gran garantía, porque nosotros pensamos como ciudadanos que Jara lo que sí tiene es sentido común. Entonces es una comunista, pero con sentido común. No es como Jadwe, que es un comunista sin sentido común, o como Carmona, que es un comunista sin sentido común. No, Janet Jara con su historia de vida, con su trabajo en el servicio de impuestos internos, con esto de tener dos carreras, de estar en varias universidades, de haber sido ministra del Trabajo, es una comunista con sentido. Entonces, es un alivio porque no es una dogmática, no, sí, yo creo que ella se empieza a decir, mira, la diferencia entre el leninismo y el marxismo, todos vamos a cachar que está blufeando y que estaría mintiendo, porque en verdad nunca le hemos escuchado en la vida hablar de esas cosas, de las altas teorías, de por qué es trotskista o no es trotskista, esas cosas que en verdad le importan al 1% del Partido Comunista, y ella básicamente es una comunista con sentido común. Entonces, manténganla por esa senda. Erika Edo ahí le ayuda mucho. La DC, esto merece un reloj aparte, la DC ha dejado de ser la DC el día de ayer, apoyó para una campaña presidencial a una candidata comunista. Según la historia de la DC, ellos surgen necesariamente para diferenciarse del comunismo. Nunca le dieron, ¿cómo decirlo? Nunca dieron su brazo a torcer durante toda la historia de la concertación en torno a que el Partido Comunista no podía integrar la concertación. O sea, Elwin, en los 80, Gabriel Valdés Ubercasoa, anoche estaba leyendo una entrevista de él, era con Sol Serrano, o Patricia Serrano, una de las dos. Eran muy taxativos, muy fuertes de decir nosotros no somos comunistas. Una cosa es la Falange Nacional y otra cosa es el Partido Comunista Soviético. Bla, bla, bla. Hoy día, Francisco Buenchumilla, presidente interino de la ADC, dijo, bueno, es que en verdad nosotros estamos apoyando al Partido Comunista porque en verdad el comunismo ya fue derrotado. Fue derrotado en 1990, cuando se cae el muro de Berlín, en 1989, y después posteriormente con la desintegración de la Unión Soviética, ya el comunismo ya no existe. ¿Ah? Entonces, ¿qué chucha estuvimos hablando 25 años, señor Buenchumilla, si usted lo pone de esa forma? ¿Ah? ¿Para qué entonces Soledad Alvear?
¿Para qué entonces Ignacio Walker? ¿Para qué entonces Adolfo Saldívar? Después Chico Saldívar, después toda la Carolina Goy. Toda esta gente a lo largo de toda su vida diciendo que no eran comunistas porque en verdad los comunistas eran un peligro para la democracia, y ahora salta usted diciendo que en verdad siempre estuvieron derrotados, entonces ya son capitalistas. Y como ya son capitalistas, obvio que hay que apoyarlos. Muy chistoso el señor Chumilla, muy chilena su manera de ver las cosas, pero que detrás conserva una gran tragedia. Es un gran partido con dos presidentes, con tres presidentes, perdón. En la historia de Chile, esto suman 14 años de la República Democrática Chilena. Ahora está convertido en una bolsa de gato, de un papel muy irrelevante. La ley electoral al parecer lo va a condenar y va a desaparecer en la próxima elección. Ellos luchan por su sobrevivencia, pero a pesar de que, de que la DC tiene un espacio en nuestro imaginario político, a pesar de que hay 13 millones de votos y que conseguir un 5% de esos 13 millones de votos son 700.000 votos, eh, la DC ya no va más. Ya no va más, pasó de tener solo en alcaldes 2 millones de votos hace 20 años atrás, ahora a tener con cueva 400.000. Entonces es muy triste, es muy desolador. Sus senadores son una mugre, sus diputados también son una mugre, porque viven de las piltrafas de un partido que, que forjó una gran historia. Eh, y no porque haya sido elegido por Estados Unidos, sino porque en la DC logró constituirse como un conducto dentro de la construcción de la clase media chilena, como un conducto representativo de un anhelo que representó el antecedente de la tercera vía. Y al mismo tiempo realizó una reforma agraria durante el gobierno de Frei Montalva, que fue el cambio socioeconómico más relevante del siglo XX, a tal punto que algunos historiadores señalan que hay un antes y un después de la reforma agraria, toda vez que destruye la hacienda, destruye nuestra forma colonial de vivir, eh, destruye la figura del latifundio, saca la idea del patrón y moderniza la nación. Y bueno, y evidentemente estos parlamentarios se meten toda esa historia por la raja, muy falta de respeto con su propio pasado. Iván Flores, Gwen Chumilla. A Erika Edo lo voy a dejar a un lado porque es más nuevo. Pero la señorita Goik, no, o sea, y de antes, Soledad Alvear, Gutenberg Martínez, eh, el chico Saldívar, la senadora Rincón. Bueno, Yanna Proboste, yo a Yanna Proboste la tengo respeto porque voté por ella. Eh, pero, y ella no es pre-pinochetista, ni tampoco estuvo vigente durante la época de Pinochet. Yo creo que los grandes verdugos de la ADC son todos estos viejos que sobrevivieron a Pinochet, fueron los hijos de de Renán Fuente Alba, de Gabriel Valdés Subercasó, los discípulos, Sergio Mico, toda esa gente que se llenaba la boca con las historias de la democracia, de la recuperación de la democracia, pero que no supieron transitar y no supieron entregarle al país lo mismo que le había entregado a la DC hace 40 años atrás, que fue una alternativa viable, validada internacionalmente y con un gran proyecto de reforma que se cumplió en parte, pero que en su parte esencial cambió la historia económica de la nación, a tal punto que la reforma agraria no fue tocada por Pinochet. Pinochet no llegó a devolverle los latifundios a los grandes latifundistas, no hizo una recomposición de las tierras. Pinochet mantuvo la reforma agraria porque observó que era el camino a la modernización económica de un país, pasando de un país agrario, bueno, a un país que posteriormente se descubrió como productor de servicios y vendedor de commodities que hemos sido toda la vida. Eh, pero esa nación la construyó la ADC, en parte, con el liderazgo de Frei Montalva, con el liderazgo de los grandes patricios que tenía la ADC, con Tomic, con Edmundo Perezukovic, con bueno, Renan Fuentealba, que escribió la carta del Grupo de los 13,
Juan de Dios Vial, si no me equivoco, no, era otro Vial. Bueno, con estas personas, Gabriel Valdés de más está decir, ay, se me olvidan, Francisco Cumplido, Patricio Elwin, etcétera. Todas estas personas que tenían una idea de qué es lo que tenían la idea de que era el centro, que era la iglesia, que era, ya, y generaban un discurso que nos mantenía al medio. Y la clase media asimiló ese discurso en la Marcha de la Patria Joven, hace mucho tiempo atrás, y lo llevó hacia adelante. Y ahora es un monstruo en piltrafa, algo muy desmejorado. Es muy decadente ver las juntas nacionales de la ADC, los videos que salen por ahí, un espacio vacío. Chaín fue un pésimo presidente también de la ADC, secuestrando el interés del partido, sin una visión doctrinaria, sin ningún tipo de largo plazo, puras cosas cortoplacistas. Aquí, bueno, nos están diciendo, para tener más poder, vámonos para la prueba, y se fueron para la prueba. O sea, ¿en qué momento la ADC, amigos, la ADC, Democracia Cristiana, heredera de la Falange Nacional, antecedente de la Falange Española, de José Luis Primo de Rivera, pero bueno, Primo de Rivera, que fue un político español, conservador en su época, conservador, no tan conservador como otros, pero conservador igual, muy católico, de lectores de encíclica, terminando en estos negociados ordinarios, en donde están dispuestos a despojarse de todo su poder, básicamente para que un diputado siga en su cargo, para que un senador siga en su cargo. Me parece denigrante, me parece, me da mucha pena que los militantes de un partido por sí mismos decidan que su partido siga haciendo poca cosa, siga siendo bulleado, siga siendo tratado como algo verdaderamente que no vale la pena. Y la historia de Chile sería muy triste sin la historia de la ADC. No porque yo tenga una esencial admiración por ese partido, nunca militaba en él, pero sí considero que supo transformar de una manera lo menos pacífica los grandes cambios históricos a los cuales tuvo sujeto la historia de Latinoamérica durante la década del 60. O sea, la revolución cubana, la carrera espacial, todo ese pleno apogeo de mucho sonido, la ADC lo supo conducir bien, bueno, hasta que se puso, hasta que se fracturó, y como se fracturó, ocurrió el golpe. Eh, eso respecto al triste espectáculo que hemos visto el día de hoy y de ayer. Pero volviendo a las presidenciales, perdón, me eh, divagué, divagué un poco. Bueno, también ayer veía una entrevista de, de los 5 presidentes que ocurrieron en Argentina, un documental, después de este estallido que hubo el año 2001, entre el 20 de diciembre del 2001 y el 2 de enero del 2022, ocurrieron 5 presidentes en Argentina, de la Rúa, Rafael Lapuerta, Adolfo Domínguez Sá, eh, Cuca, Cuca, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Eduardo Duhalde, el ex gobernador, antiguo candidato que había perdido frente a De la Rúa. Muy entretenido ver estas cosas anecdóticas que tiene la política, y que uno dice, bueno, pueden o no pueden ser muy anecdóticas, pero a la larga son cosas que ocurren, ¿ah? Que pasan, que veamos ahora el Perú, que está hecho una bolsa de gatos también, con una transición política sumamente inestable. Y en el caso de Chile, todavía no vemos movimientos tan payasescos como los movimientos que ocurrieron en esa época. Quizás porque no somos tan payasos como los argentinos tampoco, nos gusta un poco más la seriedad, y nos importa menos el fútbol. En ese documental dejaba muy en claro que el único gesto importante del gobierno de La Puerta, que duró 2 días, fue hablar con Julio Grondona para que cerrara el torneo de clausura o el torneo de fútbol de la primera división, y salió Racing campeón, y eso significaba una alivio a la gente porque había gente que salía a celebrar la calle.
esa manera tan frívola de ver el poder, o las cosas que se pueden hacer con el poder, evidentemente es muy sorprendente. Todavía no caemos eso en Chile, tenemos un presidente muy frívolo, es cierto, pero no sé si tenemos un sistema político tan frívolo. Y yo creo que lamentablemente estamos transitando hacia tener un sistema político muy payaso, poco serio, muy poco basado en los antecedentes, y eso da cuenta también, por ejemplo, eh, lo que está pasando. Si andan liberando sicarios y todavía no renuncia el ministro de Justicia o el de Seguridad Pública o un subsecretario que sea, eso quiere decir que tenemos un problema aquí con lo que son las responsabilidades. Y en eso yo quiero agregar, y aquí voy a cerrar el video ya porque ha sido un poco he sido un poco negativo en este video. Voy a cerrar con lo más negativo de la semana, que fue la ausencia a la comparecencia en la Cámara, en la Comisión de Seguridad del Senado, por parte de la Corte Suprema. Producto de este error, confusión, tan bilirrilboque que ha ocurrido con el sicario que ahora ya está fuera del país, que tiene a una jueza suspendida de la República, que tiene una funcionaria secundada de la jueza, que también se encuentra suspendida y que ha sido declarada, que ha ido a declarar como imputada. Bueno, en el uso de sus funciones, el Senado de Chile llama a la Corte Suprema para que venga a explicar qué pasó al Senado, que es un poder de la República, el poder legislativo, que es el origen de la noción democrática, toda vez que es en el Parlamento en que reside la idea fundamental de la democracia. Los jueces son representantes del rey, dictan la justicia en representación del rey, por, por, por regia, tenía un nombre esto, bueno, pero dictan la justicia porque el rey la faculta para dictar la justicia, no porque la gente los elige. Y por tanto son un poder constituido, no electo, en donde tienen unos superiores. Y esos superiores son el pueblo de Chile, que está representado en el Senado de Chile. O sea, pongamos las cosas en su justa dimensión. Hubo una comisión de seguridad del Senado para precisamente hablar de este tema. ¿Cómo es posible que... hoy día Enrique Mujica dice algo muy interesante en Mesa Central. Se enteraron de Gendarmería porque llamó la abogada de los otros imputados por el mismo delito, diciendo por qué liberaron a este sicario y no a los míos. 4 días después. Bueno, 4 días después salta la noticia, este desastre, la comisión invita a la Corte Suprema, en particular a uno de sus 21 ministros, para eso tiene presidente, para eso tiene vocero, para eso hay una organización llamada Corte Suprema, mandatada constitucionalmente para dar respuesta y participar dentro de la vida pública chilena. O sea, por favor. Y ellos no van, deciden no ir, mandan un comunicado señalando que esto está bajo sumario, que esto al parecer es un problema de la corporación administrativa del Poder Judicial, y que mientras el sumario esté en curso, por tratarse de una investigación, ellos no se pueden pronunciar. O sea, la responsabilidad ministerial que le compete a los jueces de la República, a las altas magistraturas en este caso, no existe. Solamente podrá ser evaluada, dimensionada, consultada, informada, cuando se acabe esta investigación. O sea, en 4 años más, porque no sabemos cuándo va a terminar y hasta dónde llega este caso, los tentáculos del sicario José Alberto, o como se llama. Lo encuentro impresionante. O sea, lo que me parece más impresionante aún, ¿por qué no se dictó entonces una acusación constitucional? ¿Por qué no se paró un senador a decir, pero cómo es posible que la Corte Suprema no venga aquí a trabajar? Si ellos tienen que trabajar por el país, no están ahí contratados para hacer informes en derecho.
Están ahí contratados para trabajar por el pueblo de Chile. Y si el pueblo de Chile tiene la legítima duda de qué es lo que pasó y ocupa sus instrumentos, que son el Senado de la República, ¿cómo es posible que los jueces de la Corte Suprema no vayan a hacer su trabajo, que es ir a darle explicaciones al pueblo de Chile radicado en el Senado de la República, a la nación toda? O sea, me parece sorprendente, me parece desfachatado y un signo de la altísima desintegración institucional que se vive actualmente. Eso. O sea, jueces de la Suprema, ¿qué están haciendo? O sea, ¿cómo pretenden que la ciudadanía los respalde, encuentre la razón, a los jueces diga, sí, mira, en verdad puede haber un problema administrativo. En verdad no son corruptos. En verdad el crimen organizado no tiene ligazón ni organización coordinada con ningún juez de la República. Ni los jueces de letra, de garantía, de tribunales menores, ni los jueces de Corte de Apelaciones, ni menos los jueces de la Corte Suprema. Eso, por favor, está completamente descartado. Eso no lo podemos decir en ningún punto si los jueces no van a dar explicaciones. O sea, no van a dar la cara, y no porque se trate de esto un espectáculo, se trata de la tarea, la labor a la cual ellos están constitucionalmente encomendados. O sea, la Corte Suprema gasta su tiempo en hacer comisiones de lenguaje claro. Ángela Vivanco invitando a leer el Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Muy interesante la actividad. Y por supuesto que yo participé y ya está mandada pregunta. Me lo encontraba espectacular. Pero esa no es su tarea principal. Esa es su tarea secundaria, terciaria, cuarterciaria. Su tarea principal es darle explicaciones a nosotros, los ciudadanos, sobre qué está pasando. Y eso lo tiene que hacer Gloria Ana Ceci, lo tiene que hacer Ricardo Blanco, lo tiene que hacer Andrea Muñoz, lo tiene que hacer... Bueno, tienen 21 ministros para eso. Y si faltan uno, bueno, tendrán 17 ministros para eso, pero háganlo. No pueden quedarse ahí haciéndose los choros, y tampoco el Senado puede quedarse ahí haciéndose el hueón. O sea, destituyanlos si no sirven para darle explicaciones a la ciudadanía respecto a algo elemental, que es cómo un sicario cómo un sicario es liberado por parte del propio Estado. Me parece una falta enorme de respeto. Impresionante. O sea, te juro que estoy así, no, me tomo la cabeza de lo impresionado que me encuentro. Otra cosa que me dejó muy impresionado esta semana fue la entrevista de Tomás Mochati a Harold May Nichols. Bueno, May Nichols yo no lo había visto nunca así en porte presidencial, porque en verdad no me llamaba mucho la atención, hasta que un cercano me dijo que iba a patrocinar su candidatura. Bueno, habrá que ver entonces May Nichols qué tanto efecto hace, la academia siempre marcándole un 1%. Me acuerdo de una profesora que tuve, Carola Canelo, que en algún momento marcó un 1% en la academia y se volvió loca. Ya fundó el partido el 95%, porque el 95% del país no forma parte de los militantes, entonces, loca, loquísima. No sé qué será de su vida política, sí sé qué hace de su vida académica, una muy buena profesora de Derecho Procesal, pero políticamente ya sus discursos eran disparos a todas partes. O como una especie de antecedente del PDG, como que ese era su lugar. Pero no supo generar redes cohesionadas para formular eso hacia la nación. Bueno, y Mike Nichols más o menos ocupa el mismo espacio, como este centro medio político, pero serio, este centro que se ve muy, ¿cómo decirlo? Se ve muy cohibido por no contar con dinero, por no contar con la industria, por no ser parte de las encuestas, por no tener economistas, pero que ahí está, que tiene una cierta base ciudadana. Ya, pues. Y vi la entrevista de Mochati. Bueno, Mochati entrevista mal, a mi parecer, no es Don Francisco, no deja ni siquiera Don Francisco, Raquel Correa entrevistaba muy bien, eh, Mauricio Bustamante entrevista muy bien, hasta Iván Valenzuela entrevista mejor. O bueno, Cone Santa María. La que no me gusta es la Mónica Rincón, ella siempre me ha caído como patada en la guata. Cuando, eh,
cuando tú ves que el entrevistador quiere ser, siempre parecer más inteligente que el entrevistado, es algo inelegante. Entonces no se vuelve una entrevista y pasa a ser una especie de competencia, algo poco útil para si lo que se busca es que el espectador termine con un mayor grado de conocimiento del entrevistado. Y en eso Mónica Rincón, Mochati son seres un poco desagradables porque su ego, su ego, su pretensión, su querer verse hábiles, no permite que nosotros podamos apreciar habilidad en Harold May Nichols o en cualquier otro entrevistado. Y bueno, y eso fue lo que pasó. May Nichols dio una muy mala entrevista, muy o sea, era en su forma, media campechana, media de hombre serio, de pocas palabras, pero sin atisbos de uno decir, bueno, efectivamente esta figura detrás tiene un planteamiento serio. Muy elitista también, porque hablaba que él fue... Su hijo estuvieron en el mismo colegio que Matei, y entonces conocía a Matei hace mucho tiempo, y conocía a no sé quién hace mucho tiempo, no sé dónde estará su hijo. Supongo que en el Grange, por lo que entendí. Entonces era como un elitismo ciudadano muy raro, y que él había trabajado con Piñera y trabajó con Boric y trabajó con Bachelet, y yo he hablado esto con el presidente, pero cuando íbamos a las canchas chicas a hablar de empleo, no manejaba la cifra, no se acordaba por quién votó. Entonces era muy mala la entrevista. Yo no sé, ahora leí un tuit de Juan Vallejo que decía que quedan 5.000 firmas a May Nichols para participar. Ahora, su ingreso significará algo dentro de la elección, no lo sabemos. Yo creo que eso podría verse ya para el mes de septiembre, ya con un mes de campaña, poder observar qué tanto pesa y qué tanto ha crecido ese 1% y qué tanto va cambiando también el propio candidato Harold. Eh, en la perspectiva de que esta semana que pasó ha sido la semana de los tres. París en ninguna parte, Kaiser en ninguna parte, no sé, Meo menos, no sé dónde está Meo. Arte está ahí cagado la risa con gente que hace contenido en redes sociales, con comediantes, eh, pero, pero, pero ninguna propuesta seria, ninguna propuesta. eh, eh, Janet Jara siempre dice propuestas concretas. Y no tiene plan, no tiene plan de. El plan de primaria de Baleón, como que obviamente se lo sacaron. No tiene plan, entonces no sé de qué propuesta está hablando. ¿A qué se refiere con las cosas que vamos a hacer? No son las propuestas. Y las propuestas en conjunto tampoco forman un programa de gobierno. Y un programa de gobierno es lo fundamental. O sea, el programa de gobierno es lo que nos dice a nosotros. Chile transitará por esta senda los próximos 4 años. Eso es lo que hay que tener. Yo no sé por qué CAS no la ha presentado todavía. Sí, un recurso formal. El 11 de agosto empieza la campaña. Ok. Entonces el 11 de agosto que presente el programa de gobierno porque vamos a trabajar sobre eso. El de Jara valió. Las segundas vueltas quizás pueden tener el mal efecto que hace que los programas de gobierno no importen. Y eso lleva a que la senda institucional de la nación no tenga estabilidad. Porque simplemente no importa. Porque no es algo, porque lo que importa es la emoción, según el lenguaje de Lavín, o lo que importa es cómo se siente la gente, y por eso encontramos Mino a Bodanovich y votamos por él. O sea, algo muy tirado en las mechas, pero muy lógico, porque lo encuentran rico, lo encuentran rico y es buen alcalde, ya, ok, entonces él tiene, mágicamente, tiene un 15% en la academia. O sea, yo no, o sea, sí, puede ser. Hay un voto hormonal. De Sichel se decía lo mismo, que había mucho voto hormonal. Hasta de Pinochet se decía que había voto hormonal. No sé, no conozco esos fenómenos en términos estadísticos. Pero no pueden ser aquellas cosas que guíen la discusión política. O sea, lo que tiene que guiar la discusión política en un país que tiene un serio problema de crisis institucional son qué vamos a hacer con las instituciones. Y eso está en los programas de gobierno. Así que bueno, me descargué esta semana. Estaba muy enojado. Es que lo de la Corte Suprema lo encuentro impresionante. Una falta de respeto a mí como ciudadano y a todos nosotros. Eh, ¿Cuánto ganarán por esto? O sea,
al Congreso cobran viáticos también. No sé, me parece una falta de respeto. Ya, hasta luego. Que esté muy bien. Muy buenas noches.